siempre confiemos en nuestro Señor, aunque ignoremos aquello que ha de venir, siempre agradeciendo sin reclamar nada. Asidos de Cristo vendrá lo mejor. Vienen las luchas para intimidar, mas nunca detienen ni pueden al hombre de fe. En agradecido sigue confiando, tiene en Jesucristo la gracia y la paz. La gratitud nunca debe faltar al renacido que corre por más. Él está probando la dulce palabra, no rehusando nada que venga de Dios. Cuánto tenemos en Cristo Jesús, mas para ganarle las luchas nunca faltarán. Pero en cada prueba Dios está confiado en nuestra victoria mediante la fe. Gran interés tiene Dios por saber cuánto anhelamos la gloria que en breve será. Nunca murmuremos ante alguna prueba, alto precio tiene reinar con Jesús. Nunca olvidemos la gracia de Dios, solo por penas que puedan venir, recibiendo todo sin ninguna queja. Fuimos redimidos y vamos por más, recibiendo todo sin ninguna queja. Fuimos redimidos y vamos por más. Vamos a continuar con el estudio de Isaías. Verso 21, capítulo 10, verso 21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Así habíamos visto cómo Dios ya promete que Israel va a volver cuando ellos conozcan al Señor, cuando ellos vean al Señor como su único Mesías y Rey. Entonces la nación se va a volver, porque el anticristo va a estar mostrándose con todo su poder, con todo su orgullo, pavoneándose entre las naciones. Y como dijimos, habíamos visto, ellos van a venir a tratar aún de tomar la ciudad de Jerusalén. Pero allí el remanente se volverá al Señor, a su Dios fuerte. Este va a ser, acuérdense, el nombre del Señor Jesucristo en el milenio, uno de los nombres, Dios fuerte. Él va a vencer al poder del anticristo. Y dice, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, y la destrucción acordada rebosará justicia.
Y así vemos que es Israel hoy, porque Dios cumplió, este fue el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Y dice, si tu pueblo fuere como la arena del mar, y así es. Pero como sabemos, Israel está entre las naciones, está disperso, pero es como una multitud, parece que no se puede contar. En Génesis capítulo 22, en el verso 17, dice, y de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y así vemos que, aunque ahora esta arena está en el mar, Israel está entre las naciones, el mar representa a las naciones. Y dice la palabra que si fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. Cuando sea el tiempo, Dios va a dar la orden y entonces Israel será juntado en la tierra de Palestina. Porque el Señor va a dar la orden. Pero de toda esa gran multitud, lo que vamos a ver que solamente el remanente va a ser salvo. Solamente el remanente va a ser salvo. Ellos son muchos, pero solamente el remanente regresará. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 4, en el verso 20. Primera de Reyes, capítulo 4, verso 20. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar, en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Así llegó a ser Israel. Así va a ser también nuevamente en el milenio. Por medio del remanente va a haber un nuevo comienzo y la nación se va a volver a multiplicar. La nación se va a volver a multiplicar. Y aquí vemos en este verso un tipo del milenio. Van a comer, van a beber, porque va a haber paz, va a ser un tiempo de prosperidad. En Isaías capítulo 9, en el verso 3, dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Y así será el milenio, será una gran siega, una siega mundial. Va a llegar el tiempo de la siega. Bueno, verso 23. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Y como vemos, esto va a ser solamente lo que Dios ya determinó. Dios ya determinó de que el remanente será salvo y que Israel será multiplicado. Dios determinó que Él va a juzgar a las naciones. Y esto va a ser así. Por eso no va a ser algo que cause tanto asombro, porque solamente es lo que Dios ya determinó. Dice en Romanos capítulo 9, en el verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud.
Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ¿cómo Sodoma habríamos venido a ser? Y a Gomorra seríamos semejantes. Pero sabemos que esto no va a pasar. Así como el rey de Asiria, este rey se había propuesto en su corazón venir y llevar cautivo no solamente al reino del norte, sino también a Jerusalén. Así también las naciones, con el anticristo a la cabeza, se propondrán nuevamente, como todos los hombres con su mismo espíritu, borrar del mapa a Israel. Pero dice la palabra, verso 28, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Note que ya va a llegar el tiempo y Dios con prontitud va a cumplir su propósito. Y como dijo antes Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, el remanente va a ser la descendencia sobre la cual el Señor va a reinar. Ellos son los fieles de Israel. Bueno, vamos a seguir en capítulo 10, verso 24. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y otra vez esto hace referencia al tiempo de la gran tribulación. Pero también esto, como dijimos, hace referencia a la invasión de Senaquerib, que fue un general de Asiria, sobre Israel. Ellos iban a venir a tratar de tomar el reino del sur, pero Dios no le había dado la orden. Habíamos visto que este rey se sintió en libertad de acción, pero Dios le había tomado solamente para corregir a Siria y a Efraín, o al reino del norte. Pero nunca Dios le había dado permiso para que venga al reino del sur. Por eso dice la palabra, de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor. Esto quiere decir que Dios iba a terminar de utilizar a este imperio, al imperio asirio. Se iba a acabar. Y dice el verso 26, y levantará Jehová de los ejércitos azote como contra él como la matanza de Madián, en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, sobre las naciones, como hizo por la vía de Egipto. Dios iba a dar una victoria milagrosa. Note que menciona a Madián, donde hubo una matanza, y menciona a Egipto. Las dos veces Dios libertó a su pueblo. Y Dios utilizó dos maneras milagrosas. En una ocasión, Él abrió el Mar Rojo y mandó 10 plagas sobre Egipto. Y así libertó a su pueblo. Y en otra ocasión, Él confundió al enemigo y pusieron espada unos contra otros en Madián. Y Dios hace referencia que así iba a ser, que su salvación iba a venir de Dios. Dios iba a volver a obrar. El ejército asirio iba a ser destruido en una sola noche por un solo ángel. Y esto vamos a ver un poco más adelante.
Y todo esto es tipo, como venimos diciendo, de cuando Israel, al fin de los 7 años de tribulación, esté rodeado por los ejércitos mundiales. Israel va a estar rodeado y el anticristo va a llegar hasta cierto punto. Pero note cómo Dios le habla a su pueblo. Dice, pueblo mío, le dice. Dios le habla a su pueblo para que confíe en Dios. Hermano, y nosotros hoy miramos esto hacia adelante. Todavía esto no sucedió. Proféticamente esto no sucedió. Pero Israel, ¿cuánta fuerza va a tomar de estos versículos? Isaías, van a leer, los judíos van a leer esto. Y es como que Dios va a estar delante de ellos, hablándole en primera persona y le dice, pueblo mío, falta poco, dice. Falta poco. Dios iba a traer, y dice en el verso 25, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor, dice. Y dice el verso 26, y levantará Jehová de los ejércitos, note el nombre de guerra de Jehová, él utiliza. Dios mismo va a estar en guerra contra estos ejércitos mundiales. Levantará Jehová de los ejércitos azote. Y este azote nos habla del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él mismo será el azote. Y Él va a resguardar a su pueblo. Así realmente. Por eso la palabra azote, note que en su Biblia aquí está en minúscula, pero tendría que estar con mayúscula, porque habla de Cristo. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo va a hacer temblar todo dominio, todo poder y autoridad. Se va a manifestar con tal fuerza que conmoverá todo ejército, todo poder, todo dominio, todo lo que el hombre ha edificado. Bueno, Él conmoverá, Él conmoverá. Así dice en Hebreos, capítulo 12, dice en el verso 26 en adelante, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Cuando Dios dio la ley, la voz de Dios hacía tronar el monte Sinaí y los israelitas se asustaron. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, Dios va a volver a conmover con su voz la tierra. Y dice, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Note que todo reino, aunque el hombre confíe en sus influencias, en lo que ha edificado, dice la palabra, es conmovible. Y cuando venga el Señor azotará todo reino. ¿Para qué? Para que Él pueda venir a instalar su reino y su reino será inconmovible. Habíamos visto cómo el Señor mismo dice lo dilatado dice de su reino y la paz. Pero para eso tiene que caer todo reino, todo principado y autoridad. Pero no solamente en la tierra, porque los reinos de la tierra están sujetos a un reino que no es de este mundo. Están sujetos a un príncipe de la potestad del aire.
Entonces, como cuando usted juega al ajedrez, tiene que matar al rey. Bueno, el príncipe de la potestad del aire, con el hijo de perdición, su hijo, su propio hijo, el anticristo. Bueno, ellos tienen que ser juzgados, porque es el heredero, para que el verdadero hijo de Dios, tome el reino, tome la majestad. En Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 36, podemos leer una cita. Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 36. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Así cuando él fue derrotado con todo su ejército. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech, Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Bueno, así vemos que el rey de Asiria fue humillado. Él volvió humillado a su tierra y allí lo mataron sus hijos. Y así también el anticristo va a ser humillado. Acuérdense que este personaje va a pensar que él es Dios. Y eso va a hacer creer a todos. Pero va a ser humillado y va a ser también vencido. Así que todo reino perderá su eficacia, su poder, su dominio al fin de la guerra de Armagedón. Así está destinado. Verso 27. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí la carga habla del poder demoníaco del anticristo, especialmente. Y habla también del poder gentil, del dominio gentil. Y esto dice que va a ser como un yugo que se pudrirá. Un yugo que está podrido no hace fuerza porque se rompe. Y esto va a ser a causa de la unción y de la obra del Espíritu Santo en ese tiempo. Acuérdese que el Espíritu Santo es el ejecutor de todos los propósitos de Dios. Pero esto especialmente se refiere, y en el original aparece, dice, su yugo se pudrirá a causa del ungido. A causa del ungido. Note cómo cambia un poco realmente la direccionalidad. Porque realmente el Mesías, el ungido de Dios, el único y reconocido rey, en ese tiempo va a estar reinando. Porque la unción va a estar sobre el ungido, a esto se refiere el yugo gentil, el yugo del anticristo, se pudrirá. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él convencerá a las naciones y las naciones se entregarán a los pies del Señor. Hoy en este tiempo el Espíritu Santo está trabajando en el hombre, está tratando de que el hombre venga a Cristo. Pero en ese tiempo el ungido va a estar reinando. Y esa misma unción
va a hacer que el yugo que hay del dominio gentil sobre Israel se quiebre. Pero esa misma unción va a hacer que las naciones se entreguen al Señor y por lo tanto reconozcan a Israel como la nación elegida por Dios y reconozcan a Jesús como el verdadero Rey. Esta es realmente el verdadero significado aquí. Así que vamos entendiendo. Cuando el Espíritu Santo toma control, bueno, hay libertad. Todo yugo aún se pudre. Todo yugo se pudre. Pero ahí va a ser tremendo, porque Satanás va a ser atado por 1000 años. Totalmente tremendo va a ser. Bueno, verso 28. Y dice, vino hasta Ahat, pasó hasta Migrón. En Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba. Ramá tembló. Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Jalín, a que se oiga hacia Lais. Pobrecilla, Anatot. De ahí era Jeremías. Madmenas se alborotó. Los moradores de Jebim huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob. Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Y esto nos muestra los lugares como el anticristo va a ir avanzando con su ejército, hasta llegar a las puertas de Jerusalén, hasta llegar a Nob. Y acá hay mucho, pero bueno, el Señor vamos a estudiar en otra ocasión porque es largo. El anticristo va a ir y va a llegar hasta allí. Él avanzará hasta llegar a pocos kilómetros de Jerusalén. En Zacarías capítulo 14, en el versículo 1. Zacarías capítulo 14, en el versículo 1 dice: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. El resto es el remanente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se repartirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causas del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Otra vez vemos la misma escena. Esto va a ser en la guerra de Armagedón. Va a ser tremendo. Dios va a pelear y dice va a haber un terremoto. Todo va a ser conmovido. Todo reino, todo poder, toda autoridad. Y vendrá, dice Jehová mi Dios, y con él todos los santos, los ejércitos celestiales. Muchas veces en el Antiguo Testamento dice de Jehová mi Dios, pero se refiere al Señor Jesucristo. Eso no tenemos que confundir, porque esto habla justamente de cuando el Señor venga a poner fin a la guerra. Así va a estar el anticristo. En Apocalipsis capítulo 11, verso 1 y verso 2.
Y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez habla del tiempo de gran tribulación. Ellos van a estar así, hollando, va a ser pisado por los gentiles. Pero no solamente hace referencia a este tiempo donde hay un cierto dominio gentil, sino que hace referencia al tiempo, a los 42 meses que va a durar la gran tribulación. Así que vemos que el Señor va a poner fin a eso. Dice en el verso 33, y aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Esto hace referencia especialmente al rey de Asiria. Ellos muy orgullosos, ellos se veían muy alto. ¿Acaso todos mis generales no son como reyes? Él era alto, sus generales eran altos, su poder era alto. Pero el Señor va a desgajar el ramaje con violencia. Por lo general, cuando podamos un árbol, y si es muy alto, usted corta la rama y ata con una soga y va bajando para que no lastime a nadie. Pero en este caso Dios va a bajar su furor sobre el orgullo del anticristo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? De la misma forma que él fue echado con violencia de los cielos, él va a caer por su orgullo, porque él es elevado, él se va a elevar y va a engañar a las naciones. Entonces es lo que le espera. Dice el verso 34, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Así va a hacer ruido su caída. Va a derrotar, como dijimos, primeramente hace referencia al rey de Asiria, pero va a derrotar totalmente al anticristo. Lo va a cortar. Sí, podemos leer Salmo 2, verso 9, no está de más. Salmo 2, verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Dios va a usar, como dice aquí, una vara de hierro. Y acá dice, cortará con hierro la espesura. Esto hablando de la dureza del juicio. No va a haber misericordia. Para el anticristo va a ser un juicio sin misericordia, con violencia. Y después empieza el capítulo 11. Desde el capítulo 7 venimos viendo, como estamos estudiando, algunas escenas que el Espíritu Santo pinta, algunas imágenes de la gran tribulación. Y como dijimos, esto habla justamente de un mensaje que Dios por medio de Isaías le da a Acaz, y esto termina en el capítulo 12, habíamos visto. Pero en este capítulo 11 se nos presenta cómo el Señor implantará el reino de paz, y esto tendrá una duración de 1000 años. El capítulo 11 presenta una escena milenial. El versículo 1 y el verso 2
de este capítulo 11 describe la persona y el poder del rey en ese tiempo. Versículo 1 y versículo 2 vamos a ver que describen la persona y el poder del rey. El versículo 3 hasta el versículo 5 y desde el versículo 6 al 7 se nos dan algunos detalles de la vida milenial. El versículo 3 al versículo 5 y el versículo 6 y 7 vamos a ver algunos detalles de la vida milenial. Y el resto del capítulo nos muestra que los diferentes propósitos de Dios para el milenio serán cumplidos. El resto del capítulo, desde el verso 8 hasta el verso 16, nos muestran el cumplimiento de los diferentes propósitos de Dios. Y aquí encontramos cómo comienza esto. Dice, saldrá, verso 1, una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y esto viene haciendo un contraste de lo que es el rey de Asiria. El rey de Asiria era un árbol alto, y dice que con mucha espesura, pero este es un vástago, débil aparentemente y tierno. Y esto realmente nos muestra cómo, primeramente, el reino de la descendencia de David tendrá una continuación. Porque aquí la imagen es de una vara, como dice, que sale del tronco, un vástago, un brote tierno, que sale de un tronco, pero de un tronco que fue cortado. Como sabemos, el reino de David terminó cuando Nabucodonosor invadió el reino del sur y llevó cautivo a todo el pueblo. Llevó cautivo al pueblo en 3 partes o en 3 remesas. Y la última remesa fue en el año 606 antes de Cristo. Hasta ahí llegó el trono de David. Ahí el tronco fue totalmente cortado. El árbol fue cortado y ahora encontramos al árbol tirado, muerto. Este árbol está caído. El linaje escogido por Dios para que reine la nación de Israel comenzó con David. Comenzó con David. Y volverá a tener un comienzo este linaje a través de Cristo. Y su comienzo no va a ser diferente. Porque cuando vemos que Dios eligió a David, Isaí, el padre de David, era un pastor y un agricultor. Era una persona humilde. No era una persona importante en Israel. Sin embargo, Dios escogió de las majadas de las ovejas a su siervo David. Totalmente diferente a la manera del anticristo. Él será muy grande, muy orgulloso. Dice en el Salmo 78, verso 70, hay una descripción muy hermosa. Salmo 78, en el verso 70, dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, y los pastoreó con la pericia
de sus manos. Así fue con David. Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí y dice, porque de sus hijos me he provisto rey. Y vemos que en un momento Samuel pensó que el hijo mayor, el primogénito, iba a reinar, que ese era el rey. Habrá visto muchas cosas, se habrá asombrado Samuel, pero ya se había asombrado con Saúl, pues Saúl era grandote, era alto, tenía pinta de rey. El pueblo no le llegaba a los hombros. Sin embargo, Dios tenía a uno que estaba, dice, en las majadas de las ovejas. Ese era el trabajo que hacían los menores de la casa. Estaba en un lugar más atrás, en un lugar de humillación, donde nadie lo iba a tener en cuenta para gobernar una nación, por supuesto. Pero note que Dios le toma de allí. Y de allí fue levantado y exaltado como rey. Dice, vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 7, segundo libro de Samuel, capítulo 7, en el verso 8. Y dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Note cómo habla. Dice, te tomé, dice, del redil. Otra versión traduce y dice, te tomé del pastizal, de los yuyos. Ahí le estaba dando de comer David a la oveja. Y así va a volver a ser. Dios va a volver a exaltar, esta vez a un hijo de David. Dios volverá a exaltar a uno de su descendencia. En Isaías 53, en el versículo 1. Isaías 53, verso 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así vemos que la Escritura vuelve a hablar de un renuevo, de un broto tierno, débil. Y aquí dice como raíz de tierra seca. Pero dice primeramente, subirá cual renuevo delante de él. Delante de su Padre. Subió primero. Y así vemos lo mismo en David. Nadie prestó atención mientras él era pastor de ovejas. Y así vino el Señor Jesús. Él vino, tomó un cuerpo de hombre y vino como el buen pastor. Vino a dar su vida por las ovejas. Y subió delante de su Padre. Eso quiere decir que su Padre le aprobó. Él vino muy humilde. Él vino y en su nacimiento nació para morir. Pero también Él nació para reinar. Él nació para reinar. Realmente vemos que Él, de la misma forma, no ganó su reino, sino que Él vino y dio su vida delante de su Padre. En Zacarías capítulo 9, vamos a ver en el verso 9.
Zacarías, capítulo 9, en el versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Esto fue en su primer venida, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Note que Dios veía a su rey. Dios veía a su rey. Pero como sabemos, él no pudo ejercer como rey, aunque él tuvo la autoridad de rey. Y Dios le había prometido a la nación, ellos esperaban un gran rey. Pero Dios había mostrado, él iba a ser un brote tierno, en tierra seca. Iba a ser un varón lleno del Espíritu de Jehová, lleno de fe, en una tierra donde no había fe. Él iba a venir montado en un caballo blanco, pero en su segunda venida, en su primer venida, él entró sobre un asno, humilde. Y así esto es lo que está relatando acá Isaías, la primera venida del Señor. Pero esta iba a ser otra vez la base de su reino milenial. ¿Cómo los hombres no pudieron ver esto en el Señor? Pero Dios había prometido así, iba a ser humilde. Y si comparamos, como dijimos, con el rey de Asiria, que vino muy poderoso, muy orgulloso, bueno, hay una gran diferencia. Por eso Jesús, habíamos visto en las clases pasadas, le dijo, a mí no me recibís, dice, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Cuando miren al anticristo, todopoderoso. ¿Qué va a hacer Israel? Ah, mira, este es el Mesías, pero no va a ser humilde. Como Israel tiene la Escritura, ellos manejan la misma Escritura que manejamos nosotros, pero no le es revelada. No le es revelada. Y cuando lean que le dice Dios a Isaías, le dice, capítulo 6, en el verso 9 y 10. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El pueblo no quiso creer en su humilde Mesías. Le crucificaron. Todo lo que Dios hace, muchas veces, la gran obra de Dios, la gran obra del Espíritu Santo que está haciendo aquí en la tierra, pasa muchas veces delante de nuestros ojos y muchas veces pasa desapercibida. El día de la visitación de la nación de Israel, el rey estaba entre ellos y ellos no conocieron el día de su visitación. Pero no importa, Dios va a cumplir. Dios va a cumplir su palabra, porque al fin y al cabo la promesa fue hecha a Abraham, una promesa de gracia. Y en eso podemos confiar, en la fidelidad de nuestro Dios. Como dijimos, estos primeros dos versos nos hablan de la persona del rey. En el verso 1 le vemos como hombre. Pero en el verso 2 cambia. Porque no te dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
No te dice reposará sobre él. Esto va a permanecer, dice Isaías. Y esto, como sabemos, pasó cuando el Señor fue bautizado. El Espíritu Santo descendió sobre él. Y aquí encontramos 7 manifestaciones del Espíritu en la vida de Cristo. Podemos decir, en otras palabras, la completa manifestación del Espíritu en la vida de Cristo. O como dice otra versión, dice la plenitud del Espíritu. El número 7, como vemos, son 7 manifestaciones del Espíritu. Nos habla de un número completo, es el número perfecto en sí mismo. Y así fue la obra del Espíritu en la vida de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 32. Y dice, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto ocurrió cuando le bautizó. Esto vemos especialmente en Mateo capítulo 3. Cuando él fue bautizado, el cielo que estaba cerrado se abrió y descendió el Espíritu Santo. ¿Por qué se abrió el cielo? Porque él estaba mostrando con su bautismo su muerte, su sepultura y su resurrección. Y yo pienso siempre cómo Dios se agradó de su Hijo, ¿no? Porque no pudo soportar y dijo, voy a hablar. Y ahí él dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. No es que estaba mirando a Jesús en el agua, sino que el Padre estaba mirando la cruz. Y por un instante el cielo se abrió. El cielo que para el hombre estaba cerrado, ¿no? Bueno, vamos a esperar, hermano. Vamos a tomarnos 10 minutitos y continuamos. Te doy gracias, oh Dios, antes de recibir aquello que espero. ¿Acaso no es posible decir gracias, oh Dios, por la respuesta aún pendiente? Quizás parezca extraño gozarse por algo que tal vez no llegue. Puede que tu respuesta no acepte mi demanda, porque algo superior tú guardas para mí. Te agrada tanto, Dios, tu Hijo, que al orar de gracias sin saber cómo responderás. Buscarte es suficiente, oh sí, porque lo sabes todo de mí. Confío en ti entonces, que más allá de todo, solo lo conveniente, tú me responderás. Puedo cantar entonces victoria, si apenas comencé a orar.
Claro que puedo hacerlo, después de todo sé que nadie como tú sabe todo de mí. Te agrada tanto Dios, tu Hijo, que al orar de gracias sin saber